Amigos de La Voz de Durango, muy buenos días. Bienvenidos a Mesa de Redacción. Enviamos un fuerte saludo a nuestra audiencia en la Ciudad de México, Tijuana, Torreón, el estado de Tamaulipas, en San Diego, que se reportaron El Paso, Texas. Y ahora tenemos pues nuestro invitado financiero, quien nos va a platicar un poco de empresas y de paridad y de criptomonedas. Vamos a ver qué nos alcanza a hacer con don Manuel Orozco Murra, asesor financiero, al que le doy un gran abrazo, una cálida bienvenida a esta redacción que es histórica. 54 años tiene este edificio, viendo este local únicamente reporteros. El edificio es más antiguo. Mira. Bienvenido, Manuel. Gracias. Adelante. Gracias, Juan. Queremos abordar el tema de las pymes, que son pequeñas y medianas industrias. ¿Esa es la definición? Empresas. Empresas, ok. Porque queremos darle una revisada cómo está nuestro estado de Durango en comparación con el resto del país. Miren ustedes, yo le voy a pedir a Manuel que nos explique qué es una pyme. ¿Qué es una pyme, Manuel? Pues como lo mencionaste, ¿no? Una pequeña y mediana empresa. Al hablar de pymes, en los censos económicos, en los apoyos que da el sistema financiero, se incluyen también las micro. En México, las empresas se clasifican por el número de empleados que tienen. Las micro son empresas o personas físicas con actividad empresarial que emplean de 0 a 10 personas. Y las pequeñas y medianas empresas son empresarios o empresas, ¿sí?, que ocupan desde las 11 personas hasta 250. Ya una empresa que tiene más de 250 personas o empleados es considerada una empresa grande. Sí. ¿Por qué nos fijamos en el número de empleos que abre una empresa y no en el nivel de captación del ingreso que debe manejar? Hay otros países donde así se hace, o sea, básicamente califican para tal posición, incluso entrar a la bolsa de valores, ¿no? El dinero que les ingresa y la cantidad de impuestos que pagan. ¿Por qué en México la clasificación es de los empleos que crea cada empresa? Pues es cuestionable, ¿no? Porque al final yo creo que en un inicio quisieron establecer un parámetro y ese fue uno de los más, pudiera ser, sencillos. Como bien dices, Juan, en otros países se miden por ventas o por valor, ¿sí? En Estados Unidos, las empresas que están listadas en las bolsas, que se les llaman públicas, porque cualquier persona puede comprar acciones de ellas, se clasifican en base a su valor de mercado, ¿sí? Y una empresa pequeña es una empresa que en Estados Unidos tiene un valor de mercado de 0 a 250 millones de dólares, ¿sí? Aquí yo creo que vamos a ir evolucionando. Ya el INEGI reporta cifras de valor agregado, o sea, qué tanto agrega o produce una empresa. Entonces yo creo que eso va a ir cambiando. Manuel, el domingo anterior hubo un debate entre los aspirantes a la presidencia de la República. Vamos a tener elección el día 2 de junio. Se comenta que es la más grande que va a tener el país en la historia. Para nuestro fin de pequeñas y medianas empresas, ¿cómo ves tú el futuro de lo que se ve que viene? ¿Cómo te pareció el debate, Manuel?
En este sentido, no quiero hacerte muchas preguntas, pero yo creo que para partir del fortalecimiento que puedan tener las pymes, pues primeramente hay que ver en qué posición va a estar el gobierno en los próximos meses o quizás en los siguientes años, sobre todo por el aspecto crédito, etcétera. ¿Cómo sentiste a los candidatos a la presidencia de la República? Pues yo tengo mis preferencias, como a lo mejor todo el mundo los tenemos, pero objetivamente trato siempre de ser muy objetivo. Es difícil que una persona sea objetiva, pero yo creo que el formato a mucha gente no nos gustó. Es válido darle participación a la ciudadanía con sus preguntas. No me gusta que empecemos a dividir el país en norte, centro, sur. Somos un país dividido y deberíamos de no buscar esas divisiones. Yo creo que el debate no fue bien aprovechado por la candidata del PRIAN, como es conocido. Yo creo que la novedad fue la persona esta de Movimiento Ciudadano. Creo que sus participaciones en un principio fueron muy acertadas y por supuesto no tenía nada que perder porque no tiene historia. Es muy fácil salpicar y revisar el pasado, ¿no? Y ver todos los errores que se han cometido. Pero, como mucha gente dice, la persona más presidenciable ahí fue Claudia. Sí es muy fría, pues es de hechura científica. Los científicos no son personas, digo, me sorprende que esté en la política, ¿verdad? Una científica, porque normalmente una persona de ese tipo no tiene inclinaciones hacia las personas, sino hacia los números, hacia los hechos. En este momento, las empresas del país, ¿qué pueden observar? Vamos a pensar, pues en el país el 50% del Producto Interno Bruto lo entregan las pymes. Lo demás supongo yo que debe ser Pemex, debe ser la Comisión de Electricidad, deben ser este tipo de empresas gubernamentales, pero me parece que hay un stand-by a ver qué es lo que va a pasar. Yo siento que las pymes dejaron de crecer en nuestro país. No hay los registros necesarios para pensar en una economía del primer mundo, y yo creo que los empresarios están observando qué es lo que puede pasar en los siguientes meses. ¿Cuál es tu opinión en este sentido, Manuel? ¿Crees que las pymes deban seguir registrándose, creciendo, vendiendo, o deben adoptar un panorama más conservador? Yo creo que es muy loable emprender. Crear, establecer una empresa no es fácil. Yo creo que es donde el gobierno y ojalá los candidatos, las candidatas ahonden en ese tema. Nosotros seguimos algo muy parecido. Yo la primera vez que tuve la fortuna de ir a Europa, pues trabajaba en BBVA, fuimos a la Junta Anual de Ejecutivos, de Directores Corporativos y a la Asamblea de Accionistas, y de regreso mis jefes, dos españoles, el director general entonces de BBVA Bancomer y el director de Banca al Consumo minorista, me preguntaron que cómo había visto yo a España. Y yo les dije, yo veo a España muy europea. Los mexicanos, porque tuve la fortuna después de ir a Italia, y me sorprendió el desorden, la cantidad de motocicletas, el tráfico, el relajo. Y yo les dije, yo creo que los mexicanos somos más italianos que españoles. Nos parecemos más. Yo creo que volviendo un poquito al tema del debate, se tocó un tema muy importante, que es básico y que todo mundo reconocemos que para que un país progrese es la educación.
¿sí? Y tristemente, cuando tú ves las estadísticas, tengo enfrente a mí la última información que produjo el INEGI, que está pública, porque hablaban de que se iban a producir otras después, y es un estudio que hizo el INEGI sobre las pymes con datos cerrados al 2019. Pues ya van a ser hace 5 años, ¿no? Pero mientras más pequeña la empresa, obviamente tiene, desgraciadamente, más carencias. El personal ocupado tiene niveles básicos de educación en su mayoría, ¿sí? Tiene poco acceso al financiamiento y todo eso vuelve a ese tema de educación, ¿no? Si yo he visto ahí por donde estoy viviendo, hay mucha construcción, tú sabes, aquí en México, en Durango, hay mucha construcción de vivienda, de departamentos, y dejan el frente un poquito para locales comerciales. Locales comerciales de espacios sumamente reducidos, ¿sí? Que se rentaron inmediatamente. Bueno, ya están vacíos después de 6 meses. Los negocios, el índice, y no es exclusivo de México, los negocios que inician en muchos países, la mitad fracasa. Y duran, hay estadísticas en esta encuesta del INEGI, que el promedio de duración de una nueva empresa es de menos de 8 años. ¿Sí? Entonces, es una aventura, la gente puede perder dinero, tal vez todos sus ahorros. Yo veo una oferta inmensa por parte del sector financiero mexicano para las pymes. Hoy entré a todos los portales de los bancos que están aquí en Durango, ¿sí? Que son los bancos más grandes. Todos tienen ofertas en pymes, unos mucho más avanzada de que desde ahí puedes solicitar. Otros te piden que llames, pero hay otros que ya metes ahí la información casi y está preautorizada. Hay créditos a 6 años de montos de hasta, no me hagas caso si eran 50 millones de pesos. Válgame. Sí. Entonces, los bancos, y a mí me tocó, se han ido adaptando a las carencias de las pequeñas y medianas empresas, que no llevaban contabilidad, que no hacían declaraciones, porque el banco, aunque lo sigue pidiendo, ahora basta, y desde hace varios años, con que les entregues un estado de cuenta de un banco, unos piden 12 meses, para ver los depósitos, ¿sí? En esos depósitos estás viendo las ventas del negocio o de la persona física con actividad empresarial. Pero ahí tenemos el grave problema de este país. ¿Cuál es? Y así te lo digo, si yo fuera el secretario de Hacienda, buscaría eliminar el uso del efectivo. Definitivamente. Y de hecho lo mencionó una de las candidatas en el debate. Tú muy bien sabes que a nadie nos gusta pagar impuestos. Nos quitan algo que nos costó conseguir, ¿verdad? Yo hubo un momento en mi vida que el 40% de mis ingresos eran impuestos. Se iban a impuestos. Da mucho gusto ver los impuestos trabajar, pero cuando no los ves trabajar, menos quieres pagar impuestos. Y la gente ha encontrado, sí, que con el pago en efectivo, pues muchas de esas ventas se ocultan, no se reconocen. Yo creo que el gobierno ahí, en lugar de grabarnos más a los cautivos, debería... Yo no estoy en contra de que les aumenten los impuestos a los que más ganan, como en Estados Unidos, que hay iniciativas de los demócratas, ¿no? Yo creo que los impuestos son progresivos, eso es algo también que se nos olvida. Mientras más ganas, la tasa impositiva es más alta. Pero todavía aún se puede pedir que paguen más. Son gente pues, que tiene yates, que ganan millones de pesos al año. Entonces, yo creo que debemos de regresar lo que hemos recibido, ¿no? Y saber que estamos en un país donde la mitad de la población es pobre y darle la oportunidad a esa gente que crezca. Yo veo en los portales de los bancos áreas de educación. Hay una fundación especial, hay una universidad, hay un tecnológico ofreciendo ahí cursos para la gente que los quiere y son bajo demanda. O sea,
Entré a una caja popular aquí en Durango. Desgraciadamente estaba llenísimo de gente. No me pudieron atender, estaban muy ocupados. Pero me traje hasta los folletos. Tienen financiamiento al campo, financiamiento a las pymes, financiamiento para mejorar tu casa. O sea, oferta la hay. Que en una encuesta que hizo la Comisión Nacional Bancaria de Valores en el 2021, después de la pandemia, ahí muchos dueños de pequeñas y medianas empresas se quejaron de que no había financiamiento suficiente. No, bueno, después de una pandemia yo tengo amigos con empresas medianas, más bien grandes, aquí en Durango, que no fueron sujetos de un crédito. Porque en ese momento, pues, muchos negocios no estaban vendiendo. Entonces, tú ponte en el lugar de un banco que tiene la responsabilidad de regresarle el dinero a los que se lo llevaron, a los depositantes, ¿sí? Esa es una responsabilidad muy grande. Y entonces viene alguien y te pide dinero. Tú tienes que hacer un análisis para ver si te van a pagar. Y si en ese momento el negocio no está obteniendo ingresos, ¿cómo va a pagarte el crédito? ¿Sí? Digo, yo he estado de los dos lados de la mesa y entiendo cuando un empresario se enoja. A nadie nos gusta ser rechazados, ¿sí? Vas a pedir un crédito, te pones tus mejores garritas y te botan. Te dicen que no eres sujeto de crédito. Yo creo que el banquero te debería explicar por qué. Y no justificar el rechazo, sino ayudar cómo sí puedes conseguir el financiamiento. ¿Qué te falta? ¿Sí? Y a veces es mejor que te rechacen un crédito a que te lo den. ¿Por qué? Porque no da el flujo del negocio. Claro. Para pagar. Esa puede ser la realidad de las pymes en Durango, un lastre que cargamos todas las empresas. Quizás la falta de liquidez, la falta de ventas, porque el mercado aquí es pequeño, no es un mercado bonante, ni es un mercado creciente. A menos que hubiera eclipse solar todos los días, pues creo que habría muchas ventas. Pero normalmente en la mayor parte del año tenemos picos y luego viene un estancamiento que se nota. Si el gobierno del estado no derrama dinero, no abre el gasto, las empresas de Durango no venden, Manuel. Mira, sí. En otro programa mencionamos que el principal agente económico es el gobierno del estado, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de ir haciendo un lado la dependencia tan alta que se tiene. Seguimos como que pidiendo ayuda, como que, no sé si es cultural, el tema en México, en Durango, somos muy religiosos, todos queremos que nos echen la mano, pues sí, se vale pedir, ¿no? Pero yo más bien creo que al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Y si tú te capacitas y le echas ganas, mencionaste en tu entrevista pasada al secretario de Economía aquí que dijo, es una muestra de un espíritu emprendedor, de una persona que dijo cómo cubro unas necesidades que no están cubiertas y es un empresario exitoso. Claro. ¿No? Entonces, y las hay en Durango. Mira, yo duré 30 años fuera de Durango y regreso y veo una ciudad más grande, bonita. ¿Sí? Progresista. Que sí falta industria, sí, pero a ver, ese debe ser el desarrollo futuro de la economía de Durango. No, los indios, en India su enfoque no existe por la manufactura. Ellos no van a ser el nuevo China en temas de manufactura. Ellos se han ido por los temas de tecnología, de software. ¿Sí? Entonces, Durango, ¿qué tiene? Lo mencionamos con el primer programa. Oye, estamos rodeados de bellezas forestales. Se ha aprovechado al máximo. Sí hay muchas nuevas cabañas, hay mucho tema al respecto, pero yo creo que ese es el camino. Hay mucho más hoteles.
Sí, en Durango. Obviamente se vienen recuperando de la pandemia, pero yo creo que ese es el camino. O sea, no está mal que la economía esté diversificada, que se atraigan empresas industriales, manufactureras, si no se puede que sean de empresarios locales o mexicanos, pues que sean de extranjeros, ¿no? Pero, bueno, pues hoy compartí ahí en mi chat, no sé si lo alcanzaste a ver, yo creo que no, de cómo están buscando ya los americanos no permitir que los chinos nos usen de trampolín para entrar a Estados Unidos. Es un tema importante. Manuel, voy a mandar un corte comercial y volvemos contigo. Vale. Si eres amante del chocolate, ven a conocer Chocolatería Cacao, donde encontrarás una gran variedad de chocolates, bebidas y derivados de cacao para todos los gustos. Te esperamos en calle Canoas 201, esquina con Fénix. Chocolatería Cacao. Visita nuestro showroom dentro del Museo 450. Apoya y adquiere productos de diseñadores, artistas, artesanos y creativos locales. Te esperamos. Grupo Creativo Durango. Seguimos platicando con Manuel Orozco Murra, asesor financiero, con una plática muy interesante. Estamos abordando el tema de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, la situación que priva en nuestro país y en nuestro estado y las conveniencias que vienen en el futuro, que quizás, amigos, pudiera ser que no haya necesidad de industria o de pensar en industrializar Durango, sino en usar lo que ya se tiene para detonar a la mejor ingresos pues, más ecológicos, más limpios, que le permitan a Durango seguir siendo la ciudad bonita que nos han felicitado mucho después del eclipse solar, en el que recibimos cerca de 12,000 turistas, nada más en la capital del estado, y bueno, la conveniencia de que sea una ciudad agradable, una ciudad limpia, una ciudad moderna. Manuel, seguimos con el tema. La industrialización ya no se dio en Durango, ya es un tema que parece ser que es el gobierno del estado quien acepta que la vocación del Valle del Guadiana no es la industrialización. La industria está en la comarca lagunera, la industria está en los municipios aledaños al semidesierto, Tlahualilo, Mapimí, Gómez Palacio, Lerdo. La vocación de Durango Centro y los municipios que están alrededor de la capital del estado, bueno, tienen otra conveniencia. La Sierra Madre, hablamos de las cabañas, hablamos de los parajes, hablamos de los pueblitos mágicos, como hay uno ya en Nombre de Dios, como Canatlán, las presas, el cielo. ¿Crees tú que a Durango le alcance para lograr un desarrollo sostenido simple y sencillamente usando estos factores? Mira, algo que no mencionamos es otra posible vocación que creo que se ha dado, y es que somos uno de los, creo que son 5 estados donde se puede producir mezcal, ¿no? Entonces hay varias marcas aquí de empresarios duranguenses, no sé si algunos ya están exportando, cuál es su producción, sería un tema interesante explorar. Ojalá. Yo creo que seguimos careciendo de información, ¿no? ¿Cuántos establecimientos hay de ese tipo? ¿Cuántas personal emplean? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se vende?
cuánto aporta al Producto Interno Bruto del Estado. Es cierto, oye, ¿por qué el norte está más industrializado que el sur de México? Porque estamos más cerca del mercado más importante del mundo. ¿No es la diferencia de idiosincrasias entre los mexicanos del norte y los del sur? Alguien dice que sí, he oído varios empresarios, uno muy recientemente que trabajó en Cuernavaca, otro que trabajó en Villahermosa, que en un tiempo le llamaban el Monterrey del Sur, a la capital de Tabasco. Y sí es cierto, hay teorías que hablan de que ante la adversidad, la persona para sobrevivir tiene que trabajar más que una persona que puede estirar la mano y recoger un mango o un plátano para sobrevivir. Tú entras ahí o sales de la comarca lagunera y ves que el empresario hizo florecer el desierto, ¿no? Y muchos fueron inmigrantes españoles y árabes. El inmigrante viene con deseos de triunfar, ¿sí? Acuden a los mercados donde piensan ellos que son más probable que tengan éxito. Yo creo que Durango, pues como tú mencionaste la otra vez, es un estado donde hay vocación ganadera, hay vocación agrícola, debe de haber ciertos apoyos para esas actividades primarias básicas, estratégicas, ¿sí? Pero pues también depende mucho de que se generen pues economías de escala en los productores, ¿no? Que puedan tener acceso a la adquisición a lo mejor con ciertas facilidades de semilla, de fertilizantes, de compra de equipo para arar la tierra, para empaquetar la producción. Hay empresas aquí en Durango que ya estaban exportando indirectamente. Ha habido un crecimiento en las exportaciones agrícolas de México, ¿sí? Me tocó verlo al sur de Tijuana, hay una población al sur de Ensenada muy pequeña, en San Quintín, llena de invernaderos, toda la producción de tomate, de fresas, y iba hacia Los Ángeles. ¿Tú crees que la vocación de Durango es fortalecer a la pequeña y mediana industria? Mira, según las estadísticas de organización Pymes en el país, bueno, Durango tiene 91,371 pymes. Son registros, no quiere decir que sean empresas que están trabajando, que están funcionando, que están exportando, no, son registros. Pero, por ejemplo, a nivel Jalisco, ahí hay 500,000. A nivel Nuevo León, pues hay 350,000. En Oaxaca hay, increíble, 244,000. En Chiapas hay 288,000. En Guerrero hay 220,000. Guerrero, un estado que se ha dicho que es un estado fallido por todos los problemas que están suscitándose de violencia y de inseguridad, pues tiene 3 veces más que Durango. Yo creo que estamos despertando a un nuevo porvenir. Yo creo que aquí lo que va a faltar es asesoramiento, personas como tú, Manuel, que vengan a despertar el afán de invertir, la conveniencia de un despertar moderno, atractivo, ecológico para Durango, y sobre todo pues la sensibilidad para las autoridades del gobierno para que inviertan en este mismo porvenir. Vamos a invitar al clúster del mezcal que venga a platicarnos cómo va esta industria en Durango. Es muy interesante. Hay muchas marcas de origen porque tenemos ese derecho en nuestro estado. Pero, ¿qué te parece que invitemos al clúster del mezcal y platiquemos con ellos sobre la conveniencia que han tenido en Durango, los apoyos, el crecimiento y cómo se percibe el futuro, Manuel? Por otra parte, los desarrolladores de la sierra, a mí lo único que no me gusta es que hay gentes de otros estados que son las propietarias de la mayor comunidad serrana que tenemos en Durango. Creo que a los duranguenses
nos faltó visión ahí en ese sentido y nos faltó invertir a tiempo. Ahorita ya la región de Mexiquillo pues es de gente de Sinaloa y siguen avanzando hacia acá. Pero yo lo que noto es que el duranguense sigue siendo demasiado conservador en la cuestión de inversión, y a lo mejor aquí es falta de asesoría financiera para desarrollar nuevos proyectos, ¿verdad? En cuestión de captación de dinero, ¿no será esto un problema en Durango, Manuel? Que los bancos no tienen suficiente capital para prestar o no hay suficiente demanda por un crédito. ¿Cómo aprecias tú la banca en Durango, la banca de apoyo a las pymes, a las pequeñas industrias, a pequeños negocios? ¿Cómo está el panorama de captación de ingresos? Bueno, me di a la tarea de ver cómo estaban las cifras de captación a nivel nacional en la página del Banco de México. ¿Sí? El país a fines de febrero de este año contaba con más de 7 billones de pesos depositados en la banca. ¿Sí? Ahí luego te comparto la tabla. ¿Sí? De esos 7 billones, que son 7 millones de millones, no son los billones de Estados Unidos, que son miles de millones. ¿Sí? En Durango tenemos 7,000 millones de pesos depositados en la banca. Desgraciadamente estas cifras son a diciembre 22, las de Durango, las de los estados. Esto lo saqué el año pasado y no pude conseguir la información más fresca. Prometo actualizarla. En la capital, en Durango, está el fuerte de la captación bancaria del estado. ¿Sí? Hay casi 5,000 millones de pesos en depósitos en moneda nacional. ¿Más que la comarca lagunera? Es muy similar la cantidad de depósitos que hay en Durango a las que hay en Torreón. Si tú dices, bueno, si hay una diferencia. En Torreón, a esa misma fecha, había 5,241 millones de pesos. En Durango, 4,935 millones de pesos. No es una diferencia tan grande. Claro, la comarca lagunera, pues tiene a Gómez Palacio y a Lerdo. Gómez Palacio sí tiene casi 2,000 millones de pesos. Lerdo no pinta, casi no hay sucursales bancarias en Lerdo. Es un monto muy pequeño que hay depositado allá. En Santiago, después de Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro es la tercera población del estado con más depósitos ahí, ¿sí? Y luego le sigue Guadalupe Victoria. ¿Qué nivel de captación de ingreso tienen esos bancos? Santiago Papasquiaro reportaba 123 millones de pesos, casi 124, y Guadalupe Victoria casi 101 millones de pesos. La diferencia es que pues Torreón ya fue rebasado por Saltillo. Saltillo tiene más dinero depositado en los bancos que Torreón, tiene 6,500 millones de pesos. Piedras Negras, 1,196, Monclova, 1,800 millones, y tienes a Sabina, Acuña, San Pedro, Ramos Arizpe, pues que está muy pegado a Saltillo, a Monterrey, al norte de Saltillo, tiene una captación cercana a los 900 millones de pesos, ¿sí? Y luego tiene Sabinas y Musquis, ¿no? Sinaloa, Mazatlán a esas fechas no tenía más dinero que Durango. ¿En el 2022? En diciembre 2022, Mazatlán en depósitos bancarios solo tenía 3,000 millones. Culiacán, 7,300 millones. ¿Sí? Te voy a compartir estas tablas. Son cifras de Banco de México.
no he podido conseguir las cifras de lo que los banqueros le llaman colocación, que estas son cifras de captar depósitos en moneda nacional. Hay algo en dólares que sí lo tengo, pero no es muy representativo, y hay muy pequeña cantidad de NUDIs. La colocación, desgraciadamente, en la página de la Asociación de Bancos de México está muy escuálida. Sí, yo cuando trabajaba en el banco sí recibíamos esa información porque los bancos la reportamos a la asociación, pero desgraciadamente no la publican. ¿Sí? Las cifras que están al día son las de cuánto dinero tiene cada banco a nivel nacional. ¿Sí? Bancomer tiene el 21% de los depósitos, bueno, ya no se llama Bancomer, ahora es BBVA México. Ajá. El 21% de los depósitos bancarios en moneda nacional en todo el país están en BBVA México. Banorte es el que ocupa el segundo lugar con una distancia considerable, al 13%, Santander muy cerca, y luego Banamex. Y ya más lejos están Scotia, HSBC e Inbursa. Manuel, yo te voy a pedir un segundo programa de este tema. Es muy interesante. Y yo creo que a nuestro público le va a encantar profundizar en este tema. Pudiéramos ampliarlo la semana que viene. Y para mí es de gran impacto saber la captación que hay en Durango, en bancos. Ahora, ¿de qué nos sirven esos dineros? Si están todos en los bancos, pues tienen dueño. O son recursos del mismo banco, o generan algún atractivo de inversión. ¿Qué se hace con ese dinero en la banca? Bueno, el negocio de la banca es prestar. La banca es un negocio de comercio, de servicio. Su inventario es el dinero. Ellos compran dinero porque pasa a ser de ellos, se lo deben, ¿sí? En su contabilidad es una deuda con los depositantes, y si ellos no lo prestan, no van a ganar dinero. Lo pueden invertir en CETES, en otras cosas, correr menos riesgos que prestárselo a un empresario, ¿sí? Y ahorita con las tasas de interés tan altas, pues eso puede ser una forma de ganar dinero sin arriesgar. Si yo compro el dinero y a los depositantes les estoy pagando en una cuenta de cheques nada, en una cuenta de ahorros también muy poco, y en pagarés les pago a lo mejor el 5 o el 7 o el 8, pero si lo invierto en CETES estoy ganando el 11. Ahí está la diferencia, ¿verdad? En ese diferencial. Obviamente el negocio del banco es prestarlo, y tienen una estructura de empresa en áreas de crédito, de riesgo crediticio, para prestarlo y ganar más dinero. ¿Sí? Durango puede ser que esté cambiando, por eso te digo, quisiera ver esas cifras de colocación de crédito, no las he encontrado, ni en el portal de banco de la Asociación de Bancos de México, ni en el de Banco de México, ni en el INEGI. ¿Verdad? Yo creo que tenemos que acudir a yo las tenía cuando era director en BBVA, y era el presidente de los bancos, y compartía esa información con la prensa casi todos los meses. ¿Sí? Cuando estuve en Torreón también, que estuve ahí de secretario del centro bancario, también compartíamos esas cifras con la prensa, porque yo creo que es interesante que la gente sepa, ¿verdad?, cómo va la economía. El que haya dinero en los bancos es un reflejo, y el crecimiento de los mismos. Recuerdo que hubo varias, no me acuerdo si 2 años seguidos, que Mexicali crecía más que Tijuana en captación bancaria. ¿Sí? Las capitales tienen pues la gran ayuda, como el caso de Durango, de tener al gobierno ahí que maneja mucho dinero, ¿no? Es muy interesante el tema, ojalá lo podamos conseguir y lo podamos publicar, porque debería de ser información con acceso para los medios. Esta captación bancaria obviamente es el crecimiento que tiene la economía de cada entidad. O sea, por ejemplo, ahorita hablábamos
de que Torreón tiene 5,000 millones, 6,000 millones. Durango tiene 7,000 millones. ¿Eso significa el crecimiento y el desarrollo de cada ciudad, por ejemplo? ¿Podríamos pensar que Durango ha despegado en su economía con tan descomunal captación que tiene la ciudad? Habría que ver las cifras históricas, ¿no? Y medir los crecimientos. Durango, el estado, tiene 7,333 millones. La capital tiene casi 5,000, pero Coahuila tiene 18,400 millones. O sea, casi 11,000 millones más que Durango. Torreón es el que no hay gran diferencia contra Durango, ¿sí? Pero si comparas capital con capital, pues Saltillo sí tiene 6,500 millones y Durango nada más tiene 4,900. O sea, tenemos 2,000 millones de diferencia con Saltillo. Esta captación bancaria puede ser un atractivo para empresas que buscan ubicarse en algún lugar conveniente, con miras a trabajar con el TEMEC, a trabajar con las exportaciones. O sea, la captación de esta ciudad, de Durango, 5,000 millones, ¿es un atractivo, es un aliciente para nuevas inversiones? Mira, ahí en la encuesta del INEGI de las pymes, mientras más grande la empresa, más Sí. accede al crédito. Por eso te digo que es un tema cultural de educación. Sí. Saber usar el dinero ajeno es una virtud. ¿Sí? Muchas empresas crecieron apalancadas. ¿Qué es apalancadas? Con deuda. Soriana, para crecer y abrir sus tiendas, emitió deuda en el mercado, en la Bolsa Mexicana de Valores, obligaciones quirografarias. Porque cuando tú traes proyectos de crecimiento, a veces no te da. Mientras más grande la empresa, tiene acceso a medios de financiamiento que otras pequeñas empresas no tienen. Ha habido muchos, te digo, yo veo muchísima oferta hacia las pymes por parte del sistema financiero mexicano. Hay mucho tema de educación. El que el dinero esté en un banco y lo ofrezca muy caro, pues inhibe que un empresario acuda a él. Ha habido experiencias graves por parte de empresarios que vivieron, a lo mejor que su familia sufrió mucho porque estuvo endeudada. Hay empresarios exitosos que yo conozco aquí en Durango que no les gusta acceder al crédito, ¿sí? Y yo creo que pues a lo mejor les hace falta un buen financiero que les diga, pues en lugar de usar así tu dinero, porque eso requiere de un análisis, ¿sí? De saber, oye, lo que tú decías el otro día, el costo de oportunidad. Si yo tengo este dinero y lo tengo en la tesorería invirtiendo en CETES y gano el 11 y tengo un proyecto que mi flujo no me da el 11, pues no lo voy a hacer. ¿Estás de acuerdo? Porque mi costo de oportunidad es dejar de ganar el 11 para meterme un proyecto que a lo mejor no tengo éxito, ¿sí? Y las mejores empresas lo han hecho. Claro. Las empresas las manejamos los humanos y nos equivocamos muy seguido. Entonces, no porque haya dinero, quiere decir que haya apetito por usar el dinero. ¿Cómo estimulas una economía? Pues baja las tasas de interés. O sea, estamos combatiendo la inflación con unas tasas excesivamente altas, inhibiendo la inversión. Si el dinero está ahí en el banco y el banco paga menos por ese dinero, entonces más barato va a ser el crédito. Claro, claro. Sí, y podría acelerarse el desarrollo. ¿Se avisora ya una reducción en las tasas de interés en los próximos meses? Mañana conocemos el índice de precios al consumidor aquí en México y si disminuye, el Banco de México puede ser que recorte su tasa de interés otro 1/4 punto porcentual más y esto marca la pauta para las tasas de los demás productos de deuda del mercado financiero mexicano.
Todas las semanas el gobierno, la tesorería de la federación, pide prestado dinero y a cambio da CETES o bonos, ¿sí? Y en esa subasta electrónica, el banco, Hacienda dice, yo necesito tanto dinero a tanto plazo y tanto otro a este plazo. Y los bancos, las aseguradoras, dicen, pues yo te presto a este plazo, a esta tasa. Y el gobierno decide a quién pedirle prestado. ¿Sí? Bien, Manuel, me gustaría que ahondáramos un poco más en este tema la semana que entra. Se me hizo muy interesante la apreciación de captación de dinero en los bancos, la necesidad de educación financiera para aprovechar las oportunidades que hay y desde luego ver las perspectivas que pudieran darse con los cambios en las tasas de interés y pues que le agregáramos un poquito más con la posibilidad de cambios en la paridad. ¿Qué te parece? Encantado. ¿Quieres agregar algo ya para terminar el programa de hoy? No, abiertos a contestar preguntas siempre. Sí. Estoy por relanzar mi página de mi negocio de consultoría, que dejé ahí un poquito inactivo. Ya después, si me permite, la compartiremos por si quieren mandar ahí sus correos o hacer sus preguntas para pues yo creo que a veces generamos esa inquietud y es sano responder a ellas, ¿no? Muy bien, pues gracias por asistir esta mañana a Mesa de Redacción. Amigos, gracias por participar con nosotros. A mí se me hizo un tema muy interesante lo que maneja nuestro asesor financiero, Manuel Orozco Murra, un hombre valioso, un duranguense exitoso y sobre todo con unas opiniones muy acorde a nuestros tiempos. A nombre de Diego Cervantes, de los que hacemos posible La Voz de Durango, nos despedimos y los invitamos para que el próximo martes nos escuchemos en una nueva emisión con Manuel Orozco Murra. Muchas gracias y hasta entonces, Manuel. Escucha la expresión ciudadana sin intermediarios. La información más relevante del día de hoy, solo en La Voz de Durango.